Para empezar, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de un zombi. Se trata de un cadáver que a través de algún tipo de hechizo ha sido reanimado. Un zombi, por lo tanto, es un muerto viviente. Aunque el concepto puede emplearse con múltiples matices, por lo general se usa con referencia al fallecido que fue resucitado mediante un elemento mágico y que obedece las órdenes de aquel que lo resucitó. Esta acepción es habitual en el vudú. Quienes profesan esta religión creen que un bokor o un houngan puede realizar un ritual para revivir a un individuo muerto y convertirlo en su esclavo. Puede decirse que un zombi es una criatura sin conciencia ni autodeterminación, que solo cumple órdenes o que actúa por impulso. Dentro del vudú existen por lo menos dos tipos de alma, el Gros Bon Ange y el Petit Bon Ange. El primero es un concepto espiritual al que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad de alguien. Este alma está en relación directa con el cuerpo. Algunos estudiosos consideran que dentro de la religión vudú, perder el Gros Bon Ange equivale a perder la vida. El segundo tipo de alma, el Petit Bon Ange, está ligado al cerebro, a la sangre, a la cabeza y a la conciencia del hombre. Representa, por un lado, al zombi y por otro, su ausencia o robo explican dentro del imaginario haitiano la condición de zombi de una persona. Esta división del alma en la religión vudú es importante para entender el concepto de zombi, particularmente en lo relativo al Petit Bon Ange, pues es a partir de esa forma de alma que se desenvuelven los dos tipos de zombi que han sido estudiados a partir de testimonios, el zombi corpóreo y el incorpóreo, o como algunos estudiosos los han llamado, el cuerpo sin alma y el alma sin cuerpo. El Petit Bon Ange, una forma de alma del humano según la tradición vudú, sería capturado por el hechicero de diversas formas y para distintos propósitos. Existen testimonios que afirman que el Petit Bon Ange es capturado y depositado en un cántaro. Poseer el Petit Bon Ange de una persona resulta muy valioso, pues el hechicero puede venderlo o rentarlo de la misma forma que ocurriría con los zombis de carne y hueso. Se dice que una vez que el bokor posee el alma de alguien, ya nadie la puede tomar. Puede ocurrir también que se pague a un bokor y éste ponga polvos especiales en el camino por el que la víctima vuelve del trabajo y al pisar estos polvos, el alma de la víctima es robada. Se han recolectado relatos que afirman que una costurera, por ejemplo, puede disponer de un zombi que va en busca de clientes y los atrae como un imán, o un estudiante que tiene dificultades en la escuela puede recibir de sus padres un zombi que entonces será alojado en la punta de su pluma para ayudarlo en los exámenes. Un zombi incorpóreo, dentro de la tradición oral haitiana, puede también usarse para quitarle la vida a alguien, hacer que caiga enfermo o para destruir cosechas. Este tipo de zombi
responde al paradigma de una criatura que en términos generales es regresada de la muerte por el hechicero a través de distintos medios y para diversos propósitos. Desde la tradición oral haitiana se dice, por ejemplo, que una vez enterrada la persona en cuestión, esta es exhumada y llamada 3 veces por su nombre por parte del hechicero. Otros relatos recolectados afirman que el alma es robada antes de que la víctima muera. De la misma forma, se habla de individuos que no mueren, sino que son inducidos a una muerte aparente a través del envenenamiento y posteriormente son enterrados vivos y sacados de sus tumbas. El envenenamiento puede ir acompañado del robo del T-Bone Ange, lo cual significaría que el zombi es realmente un individuo con el alma incompleta. A través de la cultura popular se ha diseminado la creencia de que aquella persona convertida en zombi era usada para ciertos tipos de trabajos forzados, ya sea en plantaciones o como sirviente doméstico. En 1937, Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Felix Mentor, fallecida y enterrada en 1907 y a quien, sin embargo, muchos lugareños aseguraban haber visto viva 30 años después, convertida en zombi. Zora fue una antropóloga y escritora folclorista norteamericana y una de las figuras más importantes del Renacimiento de Harlem. En octubre de 1936, apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite. Decía llamarse Felicia Felix Mentor, natural de Ennery, y se dirigía a la casa de su hermano. Estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital de Gonaives, en donde uno de sus hermanos la reconoció. De acuerdo con sus declaraciones, había muerto 2 años atrás y había sido enterrada. El certificado de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de su familia confirmaron el relato. Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba. No era capaz de pensar coherentemente. La noticia llegó a oídos de la doctora Hurston, quien visitó a Felicia en el hospital de Gonaives. Ahí logró fotografiarla, siendo esta una de las pocas fotografías que se conocen de zombies. La mujer ofrecía un espectáculo horrible, escribió Hurston. Su cara estaba lívida, con ojos de muerto, los párpados blancos rodeando los ojos, como si se los hubiesen quemado con ácido. No se le podía decir nada ni oír una palabra de sus labios, sino solo mirarla, y la visión de aquel desecho era demasiado para soportarlo durante mucho tiempo. Zora Neale Hurston llegó a intuir la verdad. En su libro Tell My Horse, publicado en 1938, expuso su hipótesis y sus conclusiones extraídas de las pláticas sostenidas con los doctores que atendieron a Felicia. Hablamos largo rato acerca de las teorías sobre el modo en que una persona llega a ser un zombi. Concluimos que no se trataba de un caso de resurrección, sino de una apariencia de muerte inducida por una droga que muy pocos conocían. Un secreto traído probablemente de África y transmitido de generación en generación. Los hombres conocen el secreto de la droga y del antídoto. Es evidente que destruye la parte del cerebro que rige la palabra y la voluntad. La víctima puede moverse y actuar,
pero no formula un pensamiento. Los dos médicos expresaron su deseo de enterarse de ese secreto, pero se dieron cuenta de la imposibilidad de hacerlo. Esas sociedades secretas son realmente secretas. Thurston estuvo a punto de descubrir que la causante era la Datura stramonium, que los haitianos llaman cocombre zombie o pepino de los zombies, la flor sagrada de la estrella polar. El nombre de esta planta proviene de la palabra daturias, que eran bandas de ladrones de la India antigua. En ese país, tanto los asaltantes como las prostitutas utilizaban esta planta para atontar a sus víctimas. El principio activo de la planta actúa tópicamente y una dosis relativamente pequeña provoca alucinaciones e ilusiones enloquecedoras, seguidas de confusión, desorientación y amnesia. Dosis más elevadas causan el estupor y la muerte. Felicia Felix Mentor pasó 30 años en ese estado. La misma Zora Thurston cita el caso de otra joven, María M., de la Buena Sociedad de Haití, que varios años después de su muerte ocurrida en 1907, fue encontrada por una antigua compañera de escuela en una calle de la ciudad. Su familia, que no sabía qué hacer de ella, pues estaba completamente ausente, la encerró en un convento francés. Antes, para asegurarse, hicieron exhumar el cuerpo de la tumba, hallando los restos de un hombre y una ropa diferente a la que llevó la difunta al ser enterrada. Varias décadas más tarde, en 1982, el antropólogo y etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de dos sustancias en polvo. Con la primera, llamada golpe de pólvora, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y la enterrarían, y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el golpe de pólvora, sería la tetrodotoxina o TTX, una toxina que se encuentra en el pez lobo, que habita las costas de Japón y el Mar Caribe, con actividad paralizante de la placa motriz neuromuscular, como el curare que se usa en anestesia. La TTX, administrada en una dosis semiletal, es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Según la creencia popular, la ingestión de sal liberaría al zombi de los efectos de la droga. Davis popularizó también la historia de Clervius Narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombi en una plantación durante 2 años. Según informes, Clervius fue envenenado con una mezcla de diversos venenos naturales para simular su muerte. Se ha descubierto que el instigador de la intoxicación fue su hermano, con quien había tenido una disputa por la venta de unas tierras. En su relato, luego de esa discusión, dijo que empezó a escupir sangre y sufrir náuseas en abril de 1962. Después de su muerte y posterior entierro, el 2 de mayo de 1962, su cuerpo fue desenterrado y se le dio una pasta hecha de datura,
la cual en determinadas dosis tiene efectos disociativos y alucinógenos y puede causar pérdida de memoria. Su nuevo amo, un bokor, le obligó junto con muchos otros zombis esclavos a trabajar en unas plantaciones de azúcar hasta que el brujo murió asesinado en 1964. Luego de aquello y de que las dosis regulares del alucinógeno cesaron, Clearview finalmente recuperó la cordura, a diferencia de muchos otros que sufrieron daños en el cerebro permanentes, y esperó a que su hermano falleciera para volver con su familia en 1980. El 18 de enero de 1980 fue encontrado vagando, semidesnudo y en un estado de shock en las afueras de su pueblo natal. Clearview falleció por segunda vez en 1994. Las publicaciones del antropólogo Wade Davis atrajeron la atención de los estudiosos del tema debido a la amplia difusión de su libro La serpiente y el arco iris, que fue además base para la película homónima de Wes Craven en 1988. Sin embargo, sus teorías han sido ampliamente refutadas por varios investigadores. Se afirma, por ejemplo, que los efectos que son supuestamente provocados por la zombificación pueden explicarse completamente a partir de la amnesia, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. También se dijo que los ejemplos proporcionados por Davis contenían ingredientes confusos o cuyo efecto era incierto o nulo. Además, solo 2 de los 8 tipos de polvo presentados por Davis en sus estudios contenían pequeñas cantidades de tetrodotoxina. Se alega igualmente que el hecho de que Davis haya pasado tan poco tiempo en Haití, su desconocimiento de la lengua criolla, los pocos conocimientos que parecía tener sobre la religión y la historia del lugar, además de la manera ficcionalizada en que presenta algunas de sus publicaciones, da como resultado que sus investigaciones sean poco profundas y crédulas. Muchas familias de Haití, ante el temor de que sus familiares muertos puedan ser desenterrados y convertidos en zombies, se aseguran de que esto no pueda suceder y antes de echarles la tierra encima, consideran que han de hacerles morir por segunda vez, para lo cual les disparan un tiro en la cabeza o inyectan al cadáver un poderoso veneno. Otros, menos violentos, colocan semillas de sésamo en el interior del ataúd o una aguja sin cabeza con un hilo, con lo cual piensan que estarán muy entretenidos, bien contando las semillas o tratando de realizar el imposible de enhebrar la aguja sin cabeza. Así, según sus creencias, no podrán atender las llamadas del bokor. De lo expuesto, anecdótico en su mayor parte, podemos sacar la conclusión que dado el grado de superstición del pueblo haitiano, de sus creencias religiosas místicas en el vudú, no tengan la menor duda de la existencia de zombies, así como de la capacidad de sus bokor, mambos y unganes para fabricarlos. Pero muchos saben que si es posible hacer un zombie, no es por ningún poder sobrenatural, sino por el conocimiento que poseen de los venenos vegetales y animales los representantes del vudú, conocimientos que se transmiten en el más absoluto secreto.